vamos a hablar un poco de qué son los OKRs y cómo trabajamos nosotros en Tecnom internamente. Por eso va a estar acompañándonos Ale Bernasconi. Ale es manager de People en Tecnom, es quien nos ayuda y organiza nuestro día a día en la empresa. Bueno, ella es licenciada en Administración y a partir de su experiencia y de los años que tiene en empresas, ella nos ayuda justamente a poder organizar para que cada uno de nosotros podamos llegar a las metas, ¿sí? Esta organización que tenemos internamente para nosotros es muy funcional, ¿sí? Y termina dando grandes resultados. Por eso nos pareció interesante que puedan todos ustedes tener una aproximación a nuestro tipo de organización y conocer cómo trabajamos nosotros, porque les puede ayudar también para que internamente puedan organizar sus equipos, ¿sí? Así como en Tecnom somos muchas personas, entendemos que en los concesionarios también son muchas personas, son muchas áreas para organizar, son muchos objetivos para trabajar, y eso requiere sí o sí de una profesionalización del staff y además de una organización, ¿sí? La organización llega o logra objetivos y por eso nos pareció interesante que ustedes puedan conocer cómo lo hacemos nosotros para intentar ayudarlos a lograr sus objetivos. Era primero darles la bienvenida y agradecerles a todos porque entendemos que si están acá es porque es una temática que les interesa y que de alguna manera les atraviesa la necesidad de potenciar la performance de su equipo. Así que hoy le vamos a estar compartiendo desde nuestra experiencia una herramienta, un framework, quizás en la jerga de aquellos que lo conocen, un marco de trabajo, que sumado a un proceso, que al último les vamos a estar compartiendo, de gestión de desempeño de performance, nos ayudó a nosotros como empresa y a muchas otras empresas a alcanzar los objetivos de nuestro equipo, ¿sí? Mi alerta acá es, esta no es una receta que se compra y que se copia y se pega y sale funcionando, sino que es más bien una herramienta súper útil, pero que es muy importante de que interesarles y de que quieran implementarla, esté todo el equipo alineado y implementándolo. Lleva tiempo, es un cambio realmente de cultura, pero de aplicarla y estar todos comprometidos, realmente trae resultados de cambio en el equipo, ¿sí? Es un proceso de transformación que lleva tiempo, lleva iteración, lleva error, lleva frustración, pero les aseguramos de nuestro lado y de nuestra experiencia que traen resultados, muy buenos resultados. Así que bueno, dicho eso, les empezamos a contar de qué trata todo esto, ¿sí? Desde los orígenes un poco contarles qué es esa palabra tan conocida, esa sigla, mejor dicho, esos OKR, que significan, que lo han escuchado seguramente y han visto por tantos lados. OKR básicamente es una sigla que viene del inglés, que es Objective Key Results, ¿sí? Entonces son objetivos con resultados claves, ¿sí? Que básicamente es una forma que creó hace muchísimos años, por los años 80, un señor que se llama Andy Grove, que era el ex CEO de Intel, para orientar justamente los resultados, los esfuerzos de todo ese equipo. ¿Qué pasó? En su momento, en la antigua práctica, era planificar a largo plazo. Pero el contexto empezó a cambiar, como ya todos sabemos, escuchamos VICA, escuchamos BUCA. Bueno, el contexto se empezó a convertir en un contexto ya no tan estable, no tan predecible, empezó a ser muy volátil. Entonces, esa planificación de largo plazo dejó de funcionar y todos los esfuerzos que nosotros hacíamos para alcanzar esos resultados cada vez eran más y cada vez nos desperdigábamos más y terminamos trabajando mucho y no llegamos a los resultados. Entonces, esta persona lo que pensó es, bueno, ¿y qué tal si pongo un objetivo, el que quiero llegar, y se empieza a expresar de forma cuantitativa y en un horizonte temporal cuáles serían los resultados claves que me van a decir si yo alcanzo ese objetivo o no, ¿sí? Entonces, básicamente la diferencia es, estos OKR trabajan con un horizonte al que quiero llegar, que es totalmente incierto. No sé cómo voy a llegar, pero voy a hacer acciones, voy a expresar acciones de forma cuantitativa y un horizonte temporal que me van a acercar a ese objetivo, ¿sí? Entonces,
El O es el objetivo, Key Result es el cómo voy a saber si estoy progresando a ese objetivo. Y de ustedes quizás les puede sonar otra palabrita, otra sigla, los famosos KPI, los KPI, que en realidad son algo totalmente diferente, pero totalmente complementario a los OKR. ¿Qué son los KPI? Básicamente son indicadores. Indicadores de algo que existe. Los OKR es algo que no existe, que quiero construir, y los KPI es algo que hoy existe, una iniciativa, un proceso, una tarea, y los KPI es eso que me dice qué tan bien está funcionando. Para traducirlo a la jerga más conocida del ambiente, si estamos hablando de que yo estoy en un auto y quiero llegar a un destino que para mí es totalmente desconocido, voy a prender mi GPS que me va a orientar a dónde quiero llegar, me va a decir cuáles son esos pasos para llegar. Ese GPS es mi OKR y los KPI son los que cuando yo veo el tablero, ¿sí?, de mi auto me van a decir cómo voy, ¿sí?, a qué velocidad voy, cuál es la autonomía que tiene mi auto, cuál es la temperatura del motor, otros indicadores que me están contando hoy cómo estoy yendo, ¿sí? Ahora con los ejemplos creo que se va a entender más, así que vamos avanzando. Van dejando las dudas que tienen en el globito que contaba acá, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Por qué se le ocurrió a esta persona y qué es lo diferente de esta metodología respecto de otras metodologías? Porque siempre existió la gestión por objetivos, ¿sí? Esto no es nuevo, es una metodología distinta. Esto lo que busca es resolver esa famosa trampa de múltiples objetivos, ¿sí? Entonces lo que trata de decir es, concentrémonos en formular de forma estratégica, traducir la estrategia de la empresa en muy acotados 3, máximo 5 objetivos, y esos objetivos, ahora vamos a ver cómo, traducirlos en resultados claves. Esto hace que, por un lado, el equipo tenga foco, por el otro lado, dedicar más tiempo a la estrategia, en la planeación, a pensar, ya que son solamente 3 o 5, qué objetivos van a ser que realmente aporten valor. Entonces nos vamos a concentrar en aquellos que creamos que van a tener más impacto. Por el otro lado, ¿qué es lo distinto de esta estructura, de esta metodología de trabajo? Muchos conocerán la metodología general de objetivos, que es top-down. Bueno, en este caso es al revés. El objetivo general, por supuesto que está traduciendo la estrategia. En general se hace, ahora vamos a ver cómo es la metodología, un objetivo anual, ¿sí?, con sus distintos resultados claves. Ahora, la idea es que no sea top-down, que no sea en bajada, en cascada, lineal, sino que todas las personas del equipo o áreas puedan ser parte y puedan decir cuál va a ser su contribución a ese objetivo. Entonces, las áreas, va a haber un objetivo de empresa, va a haber un objetivo de área, van a poder formular sus propios objetivos y sus propios resultados clave. Y así en cascada, los contribuidores individuales, todas las personas que forman parte de esas áreas, van a poder hacer lo mismo, es decir, cómo ellos se comprometen y pueden alinear sus esfuerzos a contribuir a ese objetivo del área, que a su vez forma parte del objetivo de la empresa. Entonces hay 3 grandes niveles de objetivos, el de empresa, el de las áreas y los objetivos. Ahora bien, ¿esto sucede en todas las empresas? No necesariamente, depende del tipo de la empresa y del estadio de la empresa. Si hablamos de una empresa muy grande, probablemente tenga una estructura grande, que se respeten estos niveles, y si hablamos de una empresa mucho más chica, quizás no tenga sentido estos 3 niveles y nos quedemos con los 2 principales, ¿sí? Perdón, el nivel empresa y el nivel individuo, porque la contribución y la identidad es más directa. Ahora, lo importante es, tenemos la alineación, tenemos el compromiso y la motivación de la persona, porque la persona siente su impacto directo en el objetivo. Ahora es cómo vamos a hacer esa alineación, cómo vamos a expresarlo. ¿Cómo lo hacemos en Tecnom? Lo hacemos bastante alineado a lo que es la metodología. Y les contamos esto a lo largo del año, cómo se ve. Tenemos una reunión, hacemos un ciclo anual, en nuestro caso arrancan en el mes de enero, donde nos juntamos todo el equipo. Esto a la práctica puede ser equipo remoto, equipo virtual, nos conectamos
y expresamos, sobre todo, a nivel empresa, cuáles son los objetivos del año, ¿sí? Que se traducen básicamente cuál es la estrategia, cuáles son los objetivos del año. Previamente hubo un trabajo de pueden llevar 2 semanas, 3 semanas, realmente de planeación, en donde los líderes ya llevan a esa reunión, van a presentar cuáles son los objetivos desde su área, del área de ventas, del área de marketing, del área de recursos humanos, de administración, cómo van a contribuir ese objetivo. Entonces, en esa reunión se hacen 2 cosas. Por un lado, contamos lo que va a venir, ¿sí? El año de la empresa y cómo cada una de las áreas va a contribuir. No lo hacemos a largo plazo, lo particionamos en trimestres. Cómo cada una de las áreas va a contribuir en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque lo importante, y les contaba, es no vamos a hacer una planeación a largo plazo. Vamos a hacer una planeación a corto, cosa que nos permita ir midiendo en distintas instancias, medir mensualmente, semanalmente con el equipo y hacer una revisión y poder iterar. Los objetivos van a ser muy bien pensados y a la medida que hayan sido bien pensados, lo que nos van a permitir es ir midiendo esos resultados claves. ¿Qué puede pasar en esas revisiones, como les contaba, de progreso? Que nos demos cuenta de que esos KR realmente están bien y los mantengamos, que esos KR no están midiendo lo que deben medir, entonces los podemos reformular, los podemos quitar, o que estemos llegando muy rápidamente a esos KR y podamos sumar uno más. Lo importante es la flexibilidad. Entonces, como les contaba, en esas reuniones vamos a hacer esas revisiones. Enunciamos cuáles son nuestros objetivos y cuando termina el Q, cuando termina este trimestre, hacemos una especie de retrospectiva. Contamos, bueno, de estos objetivos que nos pusimos en el primer trimestre que enunciamos, cómo fue el progreso y hacemos esa retrospectiva y planteamos los objetivos del próximo Q, ¿sí? Así lo vamos repitiendo trimestre a trimestre. Y acá es un poco de los que le venía contando, ¿no? ¿Cuál es la utilidad o cuál es la diferencia de esta metodología? Alineación y foco básicamente es cómo la misma persona, el mismo contribuidor, el mismo colaborador propone, va a alinear su interés, su compromiso y va a alinearse a un solo objetivo. Y va a ser mucho más fácil después poder tener una conversación con otro colaborador si plantea o propone una tarea adicional que no esté alineada, en decir, esto no y por qué, porque no es nuestro foco. Si yo me dedico a esto, consumo de mi tiempo en algo que no está alineado a lo que habíamos todos colaborado, ¿sí? Esto es importante, la transparencia. Lo hacemos adelante todo. Estos objetivos son compartidos, toda la organización los conoce. Lo cual, ¿qué hace? No solo el compromiso, las conversaciones más fáciles de decir, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto no te doy lugar? Sino también el trabajar de forma cross equipo, conjunta, y no trabajar en silos, ¿sí? Que todos podamos colaborar para contribuir entre áreas a lograr el objetivo común, ¿sí? Eso en Tecnom le llamamos también, como dentro de nuestros valores, trascender en equipo, ¿sí? No trabajar solo en silos, sino de forma cross, colaborativa con las diferentes áreas. Agilidad y ciclos cortos. Tenemos una visión más largo plazo, pero no tan largo, ¿sí? Estamos hablando de que enunciamos a nivel empresa un objetivo anual, pero también estamos hablando de que nos interesa ir más cortito. Entonces, todos los Q vamos hablando que cada una de las áreas van enunciando cómo van a colaborar a ese objetivo anual Q a Q. Eso nos da la posibilidad de iterar, de probar si funcionan las iniciativas que proponemos, las actividades que proponemos o no funcionan. De probar, iterar y ver qué tiene más impacto. Lo importante es llegar al objetivo. Vamos viendo el cómo. Autonomía responsable, esto que está como último es esto de yo, contribuidor individual, tengo una responsabilidad directa o casi directa con el cumplimiento de este objetivo, porque yo mismo soy quien me comprometo y enuncio propongo cómo voy a alcanzar ese objetivo, ¿sí? Esos key results. Bueno, salimos de toda esta charla y vamos a ver cómo se traducen ejemplos concretos, un objetivo y un KR, ¿sí? Para eso lo que les proponemos es trabajar con ejemplos del concesionario.
con áreas que están más relacionadas al negocio, más cerquita del negocio. Entonces, pensábamos, si tuviéramos que poner un objetivo, y esto es muy importante, los OKRs te dan dos posibilidades de trabajar, y esto está bueno que lo tengan en claro, sobre todo si no lo han implementado en su empresa. Hay objetivos que son aspiracionales, y objetivos que se les llaman más comprometidos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Los aspiracionales son objetivos que son más idealistas, soñar en más grande. Entonces, yo me voy a plantear un objetivo en el que quizás hoy no tengo ni idea cómo llegar, no tengo todos los recursos, pero me parece que está bueno plantearlo para pensar en grande y salir de la comodidad. Y realmente desafiar a mi equipo. Y después son los objetivos más comprometidos, que son objetivos que realmente me gustaría, que son más alcanzables, que quiero alcanzar y con los que hoy cuento con esa estructura, hoy cuento con la cantidad de gente necesaria para alcanzarlo. ¿Qué sugerimos? Que si es la primera vez y todavía no lo implementaron, arranquen con este tipo de objetivos más alcanzables para que puedan implementarlos, para que se familiaricen y para que no haya una frustración muy grande. Una vez que lo alcanzaron y adoptaron la metodología, pasen al otro estadio de objetivos más aspiracionales, que sean más difíciles de alcanzar, de hecho casi imposibles, pero que los desafíen. Entonces, acá estamos hablando, enunciamos un objetivo quizás un poco grande, alcanzar un crecimiento récord en el volumen de negocios. Acá, como lo ven, es conceptual, no hay nada tangible, no hay nada que nos diga cuantificable, simplemente es una idea. Nos gustaría alcanzar un crecimiento récord en el volumen de negocios. ¿Cómo lo traducimos? ¿Cuáles serían los KR, los Key Results, los resultados clave? O sea, básicamente es, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy alcanzando este objetivo? Sería la lectura. Bueno, y acá enunciamos dos. Por un lado, es alcanzar, este valor es totalmente inventado, ¿sí? 10 millones, X, la cantidad que ustedes quieran, de nivel de facturación anual, ¿sí? En este caso lo imaginamos un objetivo a nivel de empresa, por eso lo expresamos a nivel anual. Cantidad de facturación, y por el otro lado, queremos crecer, y para nosotros crecer no solo es en facturación, sino expandir la cartera de clientes activos, no sé, de los clientes que tenemos hoy, expandirlo, aumentar esa cartera en un 20%, ¿sí? Esos van a ser los dos indicadores que me van a decir si voy bien o si voy mal en el objetivo. Más adelante vamos a ver a nivel general cómo sé si lo logré el objetivo, no lo logré, voy bien, voy mal. Eso lo dejamos para el último, prometemos que vamos a llegar ahí. Vamos a ir cascadeando un poco. Imagínense que estamos en la reunión de principio de año, en enero, entonces le presentamos al equipo. Este es nuestro objetivo para el año. Ahora, ¿cómo las áreas deberían participar? Bueno, el área de marketing puede decir, a mí se me ocurre que, para estar alineado a este objetivo, voy a proponer convertir nuestros canales digitales en una máquina de generación de demanda de alta calidad. Suena como muy pomposo, pero ¿cómo se traduce eso? Bueno, básicamente es, yo voy a saber de qué estoy explotando nuestros canales digitales si genero anuncios que produzcan al menos, en este caso pusimos 100 leads calientes de líderes, de clientes nuevos mensuales. Entonces, nos quedamos con esto, 100 leads calientes de nuevos clientes, ¿sí? Recuerden que esto está alineado dentro del objetivo que vimos acá, en el 2. En realidad, los dos impactan, pero hablamos de clientes nuevos, cartera de clientes nuevos, ¿sí? KR2, generar campañas de pauta segmentada, remarketing, que produzcan al menos 100 leads calientes de clientes actuales para servicios o accesorios. Y este está, me parece un poco más alineado a la generación quizás de facturación. Eso dijo marketing. Ahora ventas dice, bueno, yo creo que para poder alcanzar el objetivo anual de la empresa, en este trimestre, no sé, si me escuchan decir Q, hablo de un trimestre, ¿sí? En este Q, en este trimestre, queremos transformar que cada contacto sea una oportunidad real de negocio, como brindando una atención de excelencia. ¿Y cómo voy a saber si estoy yendo bien o estoy yendo mal? Bueno, primero nos ponemos 3 KR, ¿sí? Lograr la atención del 100% de los leads calientes.
tengo que atender todos los leads calientes que lleguen, y ahí, bueno, el horizonte temporal, ¿no? Podemos medirlo en el trimestre, lo podemos aperturar por día, por semana, ¿sí? Pero lo importante es que sepan que vamos, recuerden que tenemos un Q, ¿sí? Un trimestre. R2, garantizar que el tiempo de respuesta inicial sea menos de una hora. Cuanto menos tiempo tenga de respuesta, el cliente va a estar más satisfecho y menor o mayor probabilidad de conversión y de cerrar el trato tengo. Y que R3 alcanzar una tasa de cierre de conversión de leads calientes del 80%. Bien, hasta ahora, nivel áreas. Teníamos 3 niveles, ¿sí? Si se acuerdan. El tercer nivel ya vamos a un nivel individual, la persona. Estamos hablando de la persona. Y para seguir en la línea, estamos hablando de analista de marketing y vamos a también contar del vendedor, ¿sí? Bueno, ¿cómo se traduce la colaboración o el impacto directo del analista de marketing? Bueno, entonces, el analista de marketing puede decir, para optimizar la inversión publicitaria, yo podría lanzar y testear 4 nuevas variaciones de anuncios por mes y con eso poder ver cuál es la que tiene mayor conversión, ¿sí? Entregar 100 leads calientes prometidos al equipo de ventas. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la colaboración cross áreas, ¿sí? Esto que estamos hablando, el no trabajar en silos, asegurando que cumplan con los criterios de calificación y mantener la tasa de rebote de las páginas de aterrizaje por debajo del 40%. Y acá me detengo un poco en el vendedor, porque esto también después me va a dar pie para contarles un poco sobre el proceso de performance, voy un poco más en profundidad. El vendedor puede proponerse, ¿sí? Para, recuerden, alcanzar los objetivos de la empresa, mayor facturación y ampliar la cartera de clientes, ¿sí? En ser el asesor más ágil y efectivo. ¿Cómo va a medir si se acerca o no a ese objetivo? En realizar el primer contacto del 100% de los leads calientes asignados en el día, mantener un promedio de 45 minutos de tiempo de respuesta para todos los leads calientes. Recuerden que el área de venta tenía el objetivo de menos de una hora de atención, sigue en línea, y convertir al menos 40 leads calientes en ventas efectivas, ¿sí? Cerrar tratos. Bueno, acá freno un poquito. Y recapitulando, hasta ahora lo que vimos fue, en ejemplos, cómo se implementa los OKRs en los 3 niveles, empresa, área y persona, ¿sí? Ese es el primer paso que transitó Tecnom, fue implementar los OKRs a nivel empresa y a nivel área. El segundo paso fue implementarlo a nivel persona. Y cuando lo implementamos a nivel persona, también nos fue necesario, que nos sirvió muchísimo para orientar los esfuerzos de la persona, del individuo, poder darle una devolución. Ok, estos objetivos que te pusimos, ¿cómo venís? ¿Y qué espacio encontramos? Porque para decir cómo venís en los objetivos de la empresa y del área, y teníamos los espacios de encuentro o los semanales con el equipo, o los encuentros de revisión mensuales, o las retros que hacíamos después de que terminaba cada uno de esos Q. Pero con la persona, bueno, entonces ahí con la persona implementamos un proceso de performance, ¿sí? El famoso o muy conocido como gestión de desempeño en la mayoría de las empresas, que básicamente calzamos el mismo periodo de evaluación anual y dijimos, bueno, vamos a hacer 2 instancias formales de revisión, una a mitad de año, en el mes de julio en nuestro caso, y otra a final de año, en el mes de diciembre, ¿sí? Con la intención de poner esos 2 momentos fijos para revisar cómo viene esa persona, qué bloqueantes tiene esa persona, con el mismo sentido, asegurar de que la persona, después el área y la empresa, lleguen a sus objetivos. Entonces, esto es un poco lo que le decía, ¿no? Revisión de mitad de año y revisión anual. Ahora, una parte importante, y ahora vamos a ver concretamente cómo lo implementamos, es el cambio de chip mental. Acá, ¿qué requiere esta implementación? Mucho más compromiso y presencia de los líderes.
si bien están esas instancias formales, que son formales porque llevan cierta revisión y aparejadas decisiones de compensaciones y de desarrollo, que hoy no lo vamos a ver porque no es el foco, pero si les interesa podemos hacer otra charla más, es el líder tiene que cambiar como un líder desarrollador y tiene que una vez mínimo al mes, sí, espectacular que sea más cotidiano, tener charlas de seguimiento con esa persona, ¿sí? Para decirle más oportunamente, porque es la idea de los OKRs, cuando nos estamos desviando o destrabar esos obstáculos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros particularmente en Tecnom tenemos una plataforma, un HRMS, donde seguimos esos objetivos, pero el que no lo tiene y lo quiere hacer en Excel, bienvenido, no hace falta una gran métrica. De hecho, hoy les vamos a dar un Excel como un template para que lo puedan hacer de forma casera o ver cómo es y adaptarlos según su necesidad. Ahora lo vamos a mirar un poquito. Lo importante es que se registren bien cuáles son los objetivos, que se registre el progreso, y ahora vamos a ver esto cuanto más en tiempo real sea mejor, tener conversaciones oportunas, que no haya sorpresas, y registrar esas conversaciones y los compromisos que se suman, ¿sí? Algo adicional, y acá viene lo distinto de este proceso que agregamos en el último tiempo con Tecnom. Hasta ahora hablamos mucho que los OKRs nos miden el progreso, cómo vamos hacia el objetivo, ¿sí? que queremos lograr. Lo que nosotros agregamos en Tecnom con el proceso de performance fue no solo cómo vamos, sino si lo estás logrando o no lo estás logrando, es el cómo lo estás logrando. De qué manera lo estás logrando. Y eso es, le agregamos en este proceso de performance las competencias, ¿sí? No solo objetivos duros, un target para llegar, sino actitudes y comportamientos que te dicen además cómo lo estás haciendo. En el caso del vendedor es no solo si tenés que llegar a un objetivo de venta, si llegaste a alcanzar tanta cantidad de facturación o tanta cantidad de tratos cerrados, sino de qué manera lo llegaste a hacer, cómo lo lograste, con qué calidad cerraste el trato, cómo fue tu atención al cliente, y vamos a ver qué métricas se pueden usar para hacerlo, ¿sí? ¿Qué les sugerimos? Ahora pasamos a mostrarles qué se van a llevar, como para que puedan decantar en algo práctico de cómo implementarlo, pero básicamente la idea es, después de que decanten toda esta estructura, es ir por lo simple. Esta semana que se sienten a pensar con sus equipos, al menos cuáles serían los principales objetivos que quieren lograr, y que después puedan bajarlo en cómo voy a saber yo que estoy alcanzando este objetivo. ¿Cuáles serían esos KR? Y después cada una de las personas puedan proponer cómo van a contribuir y tener reuniones de seguimiento uno a uno lo más periódicas que puedan. Recuerden que es un proceso que primero lo que les va a pasar es no van a saber cómo formular el objetivo, no van a saber cómo medirlo, y está bien, nos pasó, pero en ese camino, en el andar, es ir descubriendo cuál es la mejor forma de medir y qué es lo que está bien medir. Pero hay que empezar. Entonces, primero siéntense en hacerlo, tengan esa charla, y es prueba y error, es iterar. Eso respecto de los OKR. Y hay algo que también les vamos a compartir, porque quizás si no lo tienen muy trabajado internamente, les puede llegar a servir, es, aparte del objetivo, las competencias. Quedan las competencias, eran esas conductas que tiene que tener, en este caso damos el ejemplo de un asesor comercial, de una persona que esté en ventas, para hacer bien su trabajo, básicamente, ¿sí? Hay un montón de conductas, ustedes podrán decir cuáles son las que los identifican en cada una de sus organizaciones, de sus conces, pero básicamente es cómo yo sé que estoy haciendo bien mi trabajo, de qué manera yo debería atender a un cliente, cerrar un trato, de qué manera yo debería reflejar y registrar y documentar cada una de estas oportunidades de forma correcta en mis herramientas, en el CRM, de qué manera yo puedo hacer esta transacción con total calidad y transparencia, y de qué manera yo sé que estoy trabajando de forma alineada, ¿sí? Ahora, si me dan un segundo, voy a compartirles algo que ustedes pueden descargarse del webinar rápidamente para que puedan leerlo.
Lo pueden descargar del webinar, tienen un ganchito con una especie de hojita, lo pueden descargar de ahí, si quieren verlo ahora, y si no, yo se lo estoy compartiendo. Esta solapita, si no tienen un sistema de recursos humanos, lo pueden ver acá un poco cómo es la lógica, se puede implementar tranquilamente en un Excel, si no tienen nada, no tienen que invertir demasiado. Es todo lo que charlamos, cómo yo lo bajo a nivel individual. Hoy hablamos de una carrera a nivel empresa, ¿sí? Hablamos de que el objetivo a nivel empresa era alcanzar un crecimiento récord en el volumen de negocios y expresamos los distintos KR, ¿sí? La idea es poder decir cuando yo arranco a medir cómo es mi estado inicial y a dónde quiero llegar, ¿sí? Cuantificarlo. Y en las mediciones que vamos a tener, poder ir viendo el progreso. Ahora, algo que pueden llegar a preguntar, ¿cómo sé si voy avanzando o no voy avanzando en este objetivo? Bueno, en general la práctica más común es del porcentaje de avance de cada uno de estos KR, promediarlo y me va a dar el porcentaje de avance del objetivo. Ahora, algo importante, muy interesante saber, si mi objetivo era aspiracional, casi un inalcanzable, ¿cuándo voy a saber si voy bien, si no se puede alcanzar? Bueno, lo que se hace en general, si yo alcanzo entre un 70 y un 100%, la vengo alcanzando bien. Si vengo alcanzando entre un 40 y un 60, y tengo avance, pero todavía no llego a lo que quiero, y entre un 0 y un 30, claramente no estamos dando con la tecla, algo está fallando. ¿Sí? En un aspiracional. Ahora, si es un objetivo que debo cumplir, que tengo todos los recursos, tengo la estructura, claramente, digamos, baja el nivel de exigencia y al menos un 50% para decir que está alineado. Este es a nivel empresa. Acá tradujimos el ejemplo que les dimos de a nivel área y a nivel vendedor. A lo que quiero llegar es, a nivel vendedor, a nivel persona, ¿cómo yo sé si mi vendedor tiene una buena performance o tiene una performance que está por debajo de lo que esperamos? Voy a medir dos cosas. Para nosotros es importante y es como lo hacemos hoy. Medimos los objetivos, por un lado, el OKR, formulados en OKR, en este caso lo ponderamos por lo que considerábamos que era más importante y tenemos cierto puntaje en cuanto a objetivo de alcance, en este caso un 97%, y también medimos las competencias. Cómo se comporta el vendedor de acuerdo a cada una de esas competencias que para nosotros es importante tener un vendedor. También podemos ponderarlas o no, y en este caso nos dio un 62%. Tomando en cuenta él, cómo llega al objetivo y cómo hace lo que hace, sacamos un resultado final. En este caso, este resultado final nos dice cuál es la performance de este vendedor, ¿sí? ¿Qué significa un 80%? Y eso es una escala que tienen que construir ustedes, pero nosotros les dejamos una sugerencia, una escala que va del 1 al 100, y en función del porcentaje te dice si es un top performer, una persona que performa muy bien, una persona que es sólida, una persona que es importante para el negocio y una que está performando por debajo. Y en función de esa clasificación tenemos sugerencias de qué hacer tanto remunerativamente y en desarrollo con esas personas. ¿Para qué? Para potenciarlas, ¿sí? Para nivelarlas al menos, ¿sí? Como un performer, alguien que performa de forma sólida. Esto ya escapa a esto, va en otra profundidad, pero queríamos transmitirles eso, básicamente, cómo sabemos que una persona performa bien y cómo creamos una cultura de alto desempeño, ¿sí? Para detalle hay un montón, de hecho acá también les regalamos la matriz de competencias, en donde van a poder ver competencias generales que podrían tener cualquier colaborador de la empresa, ustedes elegirán cuáles los representan, y competencias del área de ventas y de marketing, ¿sí? Para que puedan ir mirando y ver distintos grados de comportamiento. Bueno, espero que les haya servido. Ahora vamos a dar un lugar después a las preguntas, pero los dejo con Cami para que les muestre de todos estos objetivos dónde pueden en el CRM ver todos los KPIs para que puedan formular sus propios objetivos.
Gracias. En relación a lo que venía planteando Ale, a nosotros nos parecía importante no solamente brindarles la posibilidad de tener este trabajo o mostrarles ese trabajo que nosotros venimos haciendo internamente en Tecnom, que la verdad es que nos ayuda mucho para poder lograr objetivos, tanto individuales como de las áreas, como de la empresa. Nos parecía que estaba bueno poder brindarles a ustedes también la herramienta o darles a conocer cómo usaríamos nosotros la herramienta que ustedes tienen a mano, ¿sí? Justamente para poder hacer un seguimiento de estos objetivos. Quizás si asistieron a los últimos cursos que estuvimos viendo, o si siguen por ahí las redes de Tecnom, o leen nuestro blog, ya están al tanto de los tableros, pero para quienes no los conocen, nosotros implementamos este último trimestre, tableros nuevos en el sistema, ¿sí? Estos tableros ayudan mucho al seguimiento, ¿sí? No solamente de las áreas, sino de la performance de las personas. Y nos parecía que estaba interesante poder contarles cómo esto que contó Ale se puede visualizar adentro del sistema. Entonces, si tomamos como ejemplo el objetivo que tenía el área de marketing, ¿sí? de convertir los canales digitales en una máquina de generación de demanda, y nosotros tomamos el primer KR que tiene que ver con generar anuncios que produzcan al menos 100 leads calientes, nosotros vamos a poder entrar al tablero de anuncios, ver cómo están performando justamente los anuncios o las campañas que estamos haciendo en distintos lugares, en Meta, en Google, y eso lo vamos a ver dentro del sistema, ¿sí? Con esto, ¿qué podemos hacer? Tomar lo que estamos haciendo con una herramienta externa y poder visualizarlo dentro del sistema. Es decir, darle un seguimiento a el área de marketing, por ejemplo, en uno de los objetivos que nosotros planteamos como importantes. Lo mismo sucede si tomamos el ejemplo del vendedor, ¿sí? Como decíamos, nosotros tenemos en el tablero de leads la posibilidad de trabajar con el seguimiento particular o personal, ¿sí? De cada uno de los vendedores. Entonces esto nos ayudaría muchísimo a darle ese seguimiento justamente a las particularidades o a las individualidades. Entonces, si yo tengo como objetivo, por ejemplo, realizar un primer contacto con el 100% de los leads calientes asignados, yo puedo entrar al tablero de leads, filtrar por el usuario, y a partir de eso ver si el usuario está atendiendo la cantidad de leads calientes que yo le estoy pidiendo que atienda y en cuánto tiempo lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el sistema mide tanto el tiempo de la respuesta, ¿sí? Como además la conversión. Es decir, si esos leads calientes que ingresaron, el vendedor los respondió en 1 hora y además generó la venta, yo lo voy a poder ver todo en este tablero. Y lo mismo si nosotros ingresamos a el objetivo total del área de ventas, ¿sí? De transformar un contacto en una oportunidad real de negocio mediante la atención de excelencia. Acá lo que nosotros decimos es, obviamente, que quienes trabajen con Tecna ya saben que Tecna puede calificar a los leads por temperatura. Entonces, si yo tengo como objetivo que el 100% de los leads que sean calientes o que ingresen calientes estén asignados, yo voy a tener que hacer un trabajo como empresa para que esa asignación resulte, ¿sí? Pero además, el área toda, ¿sí? Porque acá no trabaja solamente el vendedor, sino que trabajan todos los vendedores en conjunto para responder al objetivo, van a tener que garantizar que el tiempo de respuesta a esos leads que están entrando calientes sea menor a 1 hora. Entonces acá no solamente voy a tener que trabajar yo como vendedora, por ejemplo, en atender a los leads calientes en menos de 45 minutos, sino que acá todo el equipo va a tener que trabajar para que en menos de 1 hora se atiendan los leads que Tecna está calificando como calientes. Y lo mismo si hablamos de la tasa de cierre, ¿sí? Del 100% de los leads calientes que entran, que se supone que son leads que están interesados y que son personas que están prontas, si quieren, a comprar un vehículo o un turno, ¿sí? Que el 80% de esos leads se dé o por lo menos esté más cercano al cierre. ¿Bien? Entonces, como le decíamos, obviamente es un trabajo extenso, no es un trabajo que se hace de un día al otro, ¿sí? Pero sí es un trabajo que a la larga termina dando sus frutos y a nosotros nos parecía muy interesante que ustedes puedan conocer cómo lo hacíamos internamente en Tecnom para quizás ayudarlos a implementar esta metodología y además que tengan en cuenta que todos los números, todos los objetivos, todo lo que planteen en relación, sobre todo a los equipos de ventas, o a los equipos de marketing o a los vendedores, les pueden dar un seguimiento dentro del sistema. Y eso los va a ayudar mucho al momento de, tanto de seleccionar cuáles son los objetivos como de darles un seguimiento. Bien,
Finalmente, les dejamos acá un QR por si quieren ver alguno de los tableros o si les interesa ver alguno de los tableros. Ahí Ale te va a responder la pregunta. Bueno, Martín, perfecto. Lo de la confianza, buenísimo que lo trajiste porque está en el Excel, hay una columnita para el que no lo llegó a descargar o quizás se vio cuando lo compartí y no fue dije explícitamente. La confianza, ¿para qué sirve? Bueno, justamente en la idea de que estamos planteando objetivos en un escenario que es totalmente volátil y que no sabemos, o sea, sabemos dónde queremos llegar, pero no sabemos cómo, esos resultados claves que nosotros vamos a proponer, que son ideas básicamente, pero no tenemos certeza de que eso realmente nos acerque, creemos que sí, y no sabemos qué tan posible va a ser alcanzarlo o no, hablamos de grados de confianza. ¿Cuánta confianza nosotros creemos, con cuánta confianza nosotros creemos que podemos alcanzarlos? ¿Y cómo medimos eso? Bueno, ahí es, de vuelta, es construir un criterio dentro de la organización. Básicamente es con qué información nosotros contamos hoy para asignarle cierto grado de confianza. Por ejemplo, tenemos una escala, si quieren, del 1 al 100, vamos a decir del 1 al 100, qué tan confiados estamos de que vamos a lograr ese resultado clave. 100%, ¿por qué 100%? Y porque hice una entrevista con clientes y me confirmaron de que están interesados en, no sé, por ejemplo, consumir tal vehículo, no sé, ¿qué información de la realidad me hace creer que yo puedo alcanzarlo? Entonces, ¿y para qué sirve ese grado de confianza? Y bueno, porque en este repensar más cortito, en rever, bueno, me va a servir para tomar decisiones. Si un resultado clave, que para mí es hipercrítico y lo tengo que alcanzar, lo tengo que sí o sí lograr para alcanzar mi objetivo, tiene una confianza baja, yo creo que, y estoy en duda si lo voy a poder lograr o no, y ahí estratégicamente tengo que ver qué voy a hacer para alcanzarlo, porque es crítico. ¿Necesito más gente? ¿Tengo que sacar gente de otro equipo para asignarla a esta actividad, a esta clave para lograrlo? ¿Necesito más presupuesto? ¿Realmente cambió algo del contexto y ya no tiene sentido? Bueno, para básicamente tomar decisiones. Tomar decisiones de forma oportuna y para aprender, ¿sí? Así que, bueno, no sé si respondí o fui clara, pero básicamente es eso. Es una medida más para llevarnos a pensar y en el caso de que un avance de un KR no se esté logrando y realmente creamos que es crítico, parar la pelota y repensar qué podemos hacer adicional para lograrlo o desestimarlo. Muchísimas gracias y esperemos que les haya gustado y que les haya servido. Que tengan buen día.